Módulo 3, la importancia de la visualización de datos. ¿Qué es la visualización de datos? La visualización de datos es reemplazar la cognición por la percepción. La representación visual de conjunto de datos está destinada a ayudar a las personas a realizar mejor una tarea. ¿Cómo se puede hacer esto? A través de la percepción. Cuando tenemos un montón de datos en una tabla, el cerebro no alcanza a procesar adecuadamente y al mismo tiempo todo ese montón de datos. Lo que hacemos con la visualización de datos es que a través de la percepción visual hacemos que las personas entiendan mucho más rápido y de manera más adecuada cómo entender esa información que está presentada en la pantalla. ¿Por qué? La visualización de datos puede ayudar a las personas a identificar patrones y tendencias que no se pueden ver fácilmente en los datos. ¿Qué tipos de visualización tenemos? Tenemos unos tipos de gráficos como tal. Podemos ver el gráfico de anillos, gráfico de área polar, los mapas de árboles. Tenemos también gráfico de barras apiladas, tenemos gráfico de anillos, gráficos circulares. Tenemos unos gráficos de embudo, gráficos de círculos empaquetado, en fin, tenemos infinidad de tipos de visualización de gráficos. Bueno, ¿cómo manejamos los tipos de visualización aquí en el DANE como este tipo de gráficos? Este es un ejemplo de mercado laboral donde vemos un gráfico de dispersión de las principales ciudades del país y un gráfico de tendencia donde podemos analizar los patrones que se van dando a través de los datos y cómo podemos analizarlos de mejor manera para tomar mejores decisiones. Otros tipos de visualización que mostramos aquí en el DANE son las tablas. Podemos manejar mapas de calor, diagramas de matrices, cuadros comparativos. Bueno, ¿cómo manejamos la visualización de datos tipo tabla en el DANE? Este es un ejemplo, otro ejemplo de mercado laboral, donde podemos ver la población ocupada según un dominio geográfico y podemos ver cómo los datos se comparan a través de las ciudades y del total nacional. Otro tipo de visualización de datos que tenemos es el geoespacial. Podemos ver cómo podemos utilizar mapas de flujos, mapas de burbujas, mapas topográficos, etcétera, etcétera. ¿Cómo manejamos los tipos de visualización de datos geoespaciales en el DANE? Aquí hay un ejemplo de la encuesta multipropósito donde vemos el porcentaje de viviendas cercanas a lugares o establecimientos que podrían afectar a sus habitantes y vemos Bogotá y sus alrededores, los municipios cercanos y el porcentaje como tal que cada municipio tiene. Tenemos otro tipo de visualización de datos, como son los diagramas. Podemos utilizar los diagramas aluviales, los diagramas de Sankey, los mapas de flujo. ¿Y cómo manejamos esos tipos de visualización de datos en el DANE? Tipo diagrama, vemos un ejemplo de economía circular que salió este año, donde vemos cómo los flujos en un diagrama de Sankey se van moviendo a través de las categorías. Bueno, ahora pasamos a qué es una tipología. Las tipologías son un sistema de clasificación de elementos o categorías en función de sus características comunes. Estas tipologías tienen unos tipos de atributos diferentes. Se pueden dividir en categóricos, de orden o cuantitativos. Los tipos de atributos categóricos como tal se caracterizan por agrupar según la identidad del dato que tengan. Los tipos de atributos de orden se clasifican de mayor a menor según la información que haya. Los tipos de atributos cuantitativos, como bien lo dice la palabra, dan un valor al dato. Este puede ser grande o puede ser pequeño. Los tipos de conjuntos de datos, ya pasando a una categoría mucho más amplia, se dividen en tablas, redes y espaciales. Los tipos de conjuntos de datos como este tipo tabla, podemos ver en el ejemplo, organizan la información de manera más adecuada y más atractiva para que sea más fácil buscar lo que es importante buscar. En este ejemplo de conjuntos de datos tipo de redes, vemos cómo la información se va desglosando según la necesidad del usuario como tal. En los tipos de conjuntos de datos espaciales,
ubican información según un espacio específico. Y en los tipos de conjuntos de datos, geométrico-espacial ubica como tal la información del dato según un espacio geográfico grande, puede ser un país, un territorio, una ciudad. Otro elemento a tener en cuenta en la visualización de datos es los tipos de color. Los podemos encontrar por matiz, que le dan identidad a las categorías, por luminosidad, que le dan identidad al orden, y la saturación, que es como una segunda categoría de identidad para el orden. Los esquemas de color sirven para transmitir información a través de ¿qué? De los esquemas de color binarios, categóricos, secuenciales o divergentes. Los esquemas de color cualitativos usan diferencias de tono para representar diferencias nominales o diferencias de tipos. En este ejemplo podemos ver cómo los colores verde, azul o magenta se usan para identificar diferentes tipos como agricultura, industria o servicios. Los esquemas de color binarios muestran diferencias nominales que se dividen solo en dos categorías. Muestran como tal a qué grupo pertenece cada cual. Los esquemas de color binarios cualitativos están representados por una diferencia de tono y por una diferencia de claridad. Acá podemos ver en el ejemplo cómo entre diferentes sectores, agricultura, industria y servicios, un grupo pertenece o no pertenece a como tal ese grupo principal. Bueno, pasando a otro tema, ¿cuáles son los beneficios de la visualización de datos? Este lo vamos a dividir en tres. Primero, ¿cuáles son los beneficios para los usuarios? La visualización de datos ayuda a comprender la información compleja de manera fácil y rápida. También puede aumentar el interés de los usuarios y puede identificar patrones y tendencias que no se pueden ver en datos crudos. Un ejemplo de esto sería un estudio que hizo la Universidad de California, Berkeley, en los cuales encontró que los estudiantes que utilizaron visualización de datos antes de sus exámenes tuvieron unos resultados mayores a los cuales los estudiantes no lo hicieron. Este es un ejemplo de visualización de datos de cambio climático. ¿Cuáles son los beneficios para las empresas? La visualización de datos ayuda a las empresas a tomar mejores decisiones, a identificar oportunidades de mejora y a comunicar información de manera más efectiva a sus empleados. Un ejemplo de beneficio para las empresas es que una empresa de marketing utilizó visualizaciones de datos para identificar que sus clientes más valiosos eran los que estaban en las edades entre 25 y 34 años. Y esto lo hicieron a través de un tablero de visualización de datos. Por último, el beneficio para la sociedad es que la toma de decisiones en el sector público tiene mucha más conciencia. Ayuda a estar a las personas más informadas sobre los problemas sociales y ayuda a promover la transparencia y la rendición de cuentas en el territorio. Un ejemplo de beneficio para la sociedad es lo que hacemos nosotros todos los días aquí en el DANE. Esta visualización de datos de mercado laboral ayuda a identificar a los jóvenes cómo ha sido la tasa de desocupación de población joven de 15 a 28 años según sexo. Esto sirve para que los jóvenes, a través de la visualización de datos, puedan estar más informados acerca de su propio país. ¿Cómo se crea la visualización de datos? Empieza con una situación inicial, luego pasa a una abstracción de la información, pasa después a una codificación visual, el diseño, y por último se entrega como tal al usuario final, a la sociedad, a los estudiantes, etcétera, etcétera. No sé. Un ejemplo final del Día de la Mujer, cómo se manejó aquí en el DANE, queremos mostrar una narrativa visual que ayudara a identificar los patrones que hay en la sociedad colombiana acerca de las mujeres. Queríamos mostrar la comparativa entre cuántas mujeres y cuántos hombres hay, queríamos mostrar cuánto era el tiempo que gastaban las mujeres en el trabajo no remunerado en la casa, cuál era la incidencia de pobreza monetaria entre hombres y mujeres. Por último, queremos compartir unas herramientas de visualización que pueden ayudar a hacer su vida más fácil si quieren mostrar datos de manera más atractiva. Esta es Flourish, una herramienta gratuita e interactiva que la pueden encontrar en internet
Tableau también, una herramienta gratuita y otras cosas de pago, pero que los pueden ayudar a potenciar sus datos como tal. Data Illustrator, que es una herramienta gratuita. Y Color Brewer, que es una herramienta de apoyo en paletas de colores en mapas geoespaciales. Si quieren conocer más y ampliar su información, hay unos referentes conceptuales que pueden consultar. Está Tamara Musner, está Alberto Cairo, Jeff Johnson y Eric Grace. Para finalizar, los invitamos a consultar las redes sociales del DANE, donde podrán encontrar mejores visualizaciones de datos sobre economía, sociedad y territorio del país. Muchas gracias.